¿Cuáles son las mejores combinaciones de tropas, máquinas de asedio, hechizos y equipos en Ayuntamiento 10 para atacar bien en la guerra de clanes? ¿Cómo aplicar estas estrategias y ejecutar los ataques más fácilmente? Quédate para este tutorial de ataques de Ayuntamiento 10. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, gracias por estar aquí en el canal el día de hoy con el Ayuntamiento 10, donde veremos los mejores 6 ejércitos que debes usar en este nivel, cómo combinarlos con diferentes equipos que puedas tener disponibles en este nivel. También te voy a decir qué tropas debes pedir en el castillo del clan y cómo ejecutar estos ataques cuando te toque atacar en la guerra de clanes. Todo esto para jugadores tanto principiantes como avanzados, con ataques de dificultad baja, intermedia y alta, tanto por aire como por tierra. Todo esto pues sin usar ninguna super tropa en tu castillo del clan o tener que pedir cosas raras, y solamente con equipos comunes principalmente, pues porque no todos podemos tener acceso a los equipos épicos y comprarnos todos los minerales estelares para subirlos de nivel, para que tú puedas aprender y practicar y dominar estos ataques y puedas ser el más ganador en la guerra de clanes de tu clan. Adicionalmente pues voy a dejar aquí abajo los capítulos correspondientes a cada ataque para que los puedas copiar fácilmente y regresar a este video si necesitas ayuda después. Este es un video un poco largo, así que si quieres guárdalo para que vayas practicando estos ataques y aproveches toda la variedad y toda la diversión que ofrece este ayuntamiento tan divertido como lo es el Ayuntamiento 10. Así que ponte cómodo y comencemos. Bien, para nuestro primer ataque vamos entonces a comenzar con lo que es con el cuartel, y para nuestro primer ejército vamos a llegar entonces 15 brujas y 2 golems, 8 hechizos de rayo, 2 terremotos y un hechizo de veneno. Es para el castillo del clan enemigo, y este va a ser nuestro primer ejército, el cual le vamos a poner rayos más brujas. Sería un ejército con nivel de dificultad 1/5 y sería el primero de estos ataques terrestres de este ayuntamiento. En el castillo del clan pues podemos pedir 2 golems de hielo y un gigante, o si no tienen acceso a los golems de hielo pues pueden pedir otro golem que se los puede donar un ayuntamiento 9 incluso. Y vamos a llevar un hechizo de congelación, que como te lo van a donar tus compañeros de clan va a ser un hechizo de congelación que va a durar un poco más. Y dentro de las máquinas de asedio vamos a llevar el poderoso lanzatroncos, que te puede llegar a nivel 3 y que si no lo puedes solicitar a tu clan pues te puede costar solo 38 medallas de asalto para poderlo tener de manera propia. Y dentro del equipo para este primer ataque puedes usar cualquier combinación de equipos que tengas, pues obviamente si tienes lo que es el guantelete gigante o la flecha congelada, que son como los objetos épicos más importantes para los héroes que tenemos en el Ayuntamiento 10, pues puedes usarlos, pero si no, un vampigote junto con la gema de furia y el frasco de invisibilidad con el títere de arquera funcionan igual de bien. Este es un ataque muy sencillo donde simplemente vas a lanzar los 4 rayos y un terremoto sobre cada torre de inferno, y sin esas torres de inferno que te destruyan los esqueletos o a los golems pues va a ser muy fácil que tus tropas terminen de destruir la base enemiga. Entonces son 4 rayos y un terremoto. Trata de abarcar tantas estructuras con tus hechizos como sea posible y lanza tus tropas por el lado opuesto del ayuntamiento para que el lanzatroncos atraviese la base y abra la mayor cantidad de compartimentos. Tus brujas la lanzas en una línea detrás de los golems junto con los héroes y vas a ver cómo fácilmente este ataque de spam es súper sencillo, por eso es dificultad 1/5, acaba con la aldea enemiga. El hechizo de veneno lo puedes usar si lo llevas sobre el castillo del clan enemigo y vas a ver cómo las brujas totalmente sobrecargan las defensas enemigas, y al final pues si los muros se abren bien pues tus seres van a poder llegar hasta el otro lado de la aldea. Usa bien los hechizos de congelación sobre las defensas que estén disparándole, haciéndole más daño a tus brujas, sobre todo lo que haga daño salpicadura como las torres de mago o las torres bombarderas, y al final este es un pleno fácil en Ayuntamiento 10. Bien, nuestro siguiente ejército vamos a estar llevando 10 globos, muchos dragones y un bebé dragón para ayudar a los héroes, ya van a ver cómo. Y dentro de los hechizos vamos a llevar 2 hechizos de rayo, 2 terremotos, 2 hechizos de furia, 2 congelaciones y el hechizo de veneno. Este sería el ataque de rayos y dragones, el cual pues también es muy fácil de ejecutar, pero es 2/5 nivel de dificultad porque ya tienen que apuntar muy bien con el equipo que vamos a usar de la reina para esta estrategia, que sería la flecha gigante. Aquí la tengo en nivel 9, pero la pueden subir hasta nivel 12 y que la pueden combinar con la arquera títere, o si tienen pues la flecha congelada ahí para llevarla también, pues sería también genial. Y que vamos a llenar en el castillo del clan con cualquier tropa aérea que te puedan donar. Si te pueden donar el dragón eléctrico funciona muy bien, o con
un montadragón y 2 globos también me parece genial. Esta sería la combinación ideal. Y dentro de los hechizos pide un hechizo de rayo que te va a llegar a nivel 9. Esto es muy importante, el hechizo de rayo que te donan en el castillo del clan. Y el arroja piedras para tanquear y proteger a tus dragones. Este castillo del clan te puede costar 39 medallas de liga también, pero también te lo puede dar un compañero que sea Ayuntamiento 13 que te done el montadragón. Pero si no, pues también un dragón normal con globos o el dragón eléctrico está bien. Lo más importante aquí es llevar el hechizo de rayo nivel 9 y el arroja piedras. Usa esta estrategia preferiblemente cuando ustedes vean que pueden encadenar la reina arquera junto con alguna estructura y 2 cohetes antiaéreos en línea. Y además cuando ustedes vean que las torres de infierno están en modo múltiple, es una estrategia muy segura para atacar con los dragones y los rayos. Aquí vamos entonces a atacar con la reina. Cuando ya le empiece a dar a este almacén de oro, vamos a usar su flecha gigante y ahí vamos a rematar con los hechizos de terremoto, estos cohetes antiaéreos que acabamos de herir con la flecha gigante, y luego con los hechizos de rayo que tengo, los míos propios que son nivel 7, vamos a golpear al cohete antiaéreo que queda, y luego con el hechizo que queda que nos donaron, que es nivel 9, con solo 3 rayos ahí vamos a poder tumbar otro cohete antiaéreo. Esa es la razón por la que ese rayo que nos donan es tan importante. Y luego vamos a lanzarnos todo contra los dragones y los globos contra el cohete antiaéreo que nos queda si tus héroes no alcanzan a destruirlo. Y luego con los hechizos de furia y los hechizos de congelación y el hechizo de veneno para el castillo del clan enemigo, terminas de apoyar a tus dragones. Aquí estamos dándole al soplador que nos está fastidiando bastante para que no nos enlentezcan nuestros dragones y podamos llegar rápido al centro de la aldea. Las torres de infierno en modo múltiple no son problema para nuestros dragones y es así como podemos hacer el pleno muy fácil con este segundo ejército, dificultad 2/5 de dragones y rayos en ayuntamiento 10. Bien, nuestro tercer ejército, ahora también dificultad 2/5, pero terrestre, es el ejército de pecas en masa, donde vamos a llevar 8 pecas y 10 magos en nuestros cuarteles, y vamos a llevar 2 hechizos de furia, un hechizo de salto, un hechizo de sanación, un veneno y 2 congelaciones. Y este es el tercer ejército que vamos a llamar pecas en masa o pecas masivos, como quieran decirlo. Este ataque funciona muy bien contra aldeas que tengan las torres de infierno en modo múltiple, para que los pecas bloqueen esos rayos pequeñitos y tus magos puedan ir haciendo daño detrás, y donde veas una línea recta que puedas usar con el lanzatroncos para abrir la mayor cantidad de compartimentos posibles. Así que en este caso pues lanzamos los pecas en línea lejos del ayuntamiento, y detrás lanzamos otra línea con los magos que van a quedar detrás de los pecas. Una vez hagamos eso, lanzamos los héroes y el lanzatroncos en un ángulo que nos abra la mayor cantidad de compartimentos, y usamos los hechizos de furia y veneno para apoyar a nuestras tropas a medida vayan entrando. Los pecas van a ir bloqueando las torres de infierno para que nuestros maguitos puedan vivir tanto tiempo como sea posible, y desde atrás pues nuestra reina de los golems de hielo que salen del castillo del clan van a terminar de destruir todo a su paso. Aquí miren cómo los muros quedaron abiertos para que la reina pueda llegar a esa torre de infierno, y al final nuestro rey y nuestros pecas quedan vivos hasta el final del ataque, y con la ayuda del hechizo de salto y la congelación terminamos de rematar esta aldea muy fácilmente con este ejército terrestre en dificultad 2/5 de los pecas masivos. Bien, estos serían entonces los ataques de dificultad 1 o 2, los más fáciles de realizar tanto por tierra, por aire como spam en ayuntamiento 10. Y vamos ahora con los ejércitos más complicados de este nivel, y tenemos nuestro primer ataque híbrido con 3 golems, 23 montapuercos, 8 maguitos, y llenamos con una arquerita y con un esbirro todos los espacios. Y dentro de los hechizos vamos a usar 4 hechizos de curación, una furia y el hechizo de veneno para el castillo del clan enemigo. Este sería el ejército de golems más montas en ayuntamiento 10, o Hogo también, que lo vamos a combinar con el mismo castillo del clan que usamos para el ataque anterior, el lanzatroncos, importantísimo en este nivel. Pero pues si nadie se los puede donar, también pueden usar, en vez de eso, porque el lanzatroncos se activa desde ayuntamiento 13, pueden usar también un destrozamuros, que sería como un golem extra, también les va a dar mucho tanqueo para proteger a sus montapuercos. Dentro de los equipos no necesitan nada del otro mundo, pero sí llevar el frasco de invisibilidad para la reina junto con la arquera títere, y el rey bárbaro pues también con la gema de furia, con el vampigote, las botas terremoto, o pues si lo tienen pues también el guantelete gigante. Este ataque funciona muy bien contra aldeas que tengan las torres de infierno en modo múltiple o en modo único, da lo mismo porque los montapuercos van a terminar de destruir las torres de infierno muy rápido, pero donde ustedes vean que puedan llevarse la reina y el castillo del clan
entrando con una incursión terrestre con los golems y los lanzatroncos y los héroes. Entonces vamos a entrar por el lado de abajo, ahí van nuestros 3 golems, acompañamos cada golem con los maguitos que llevamos en nuestros cuarteles y luego a medida que vayamos limpiando lanzamos los héroes en el centro y el lanzatroncos detrás de ellos para que nos vayan abriendo los compartimentos y podamos llegar hacia la reina y hacia el castillo del clan enemigo con nuestros héroes. Vamos a llevarnos una cuarta parte como un cuadrante de la aldea enemiga, todos estos compartimentos que están aquí, y luego vamos a rematar con los montapuercos los otros compartimentos, los otros cuadrantes, los otros 3 cuadrantes que quedan. Usamos el hechizo de furia para nuestros héroes, para los goles que van entrando, y miren el roto que hacemos con el lanzatroncos, con solo los héroes y con los golems y los magos estamos llevándonos ya el 35% de la aldea, y luego ya lanzamos los montapuercos por un flanco y tenemos 4 hechizos de curación para proteger a nuestros montapuerquitos por acá. Miren, vamos a usarlos en cualquier espacio donde creamos que hay bombas gigantes para anular el efecto de los conjuntos de explosivos y de las torres de inferno. Y miren, aquí nos han sobrado las curaciones, solo hemos usado 2 y todavía nos quedan otras 2 para lanzar y prácticamente nos hemos llevado ya todas las defensas. Es un ataque fuertísimo, muy fácil de hacer, pero donde ustedes tienen que visualizar, llevarse como un cuadrante de la aldea con sus héroes y con los golems, y luego los montapuercos atacan los otros 3 cuadrantes que quedan como en forma de L y ustedes los van curando fácilmente. Miren, aquí nos sobró ese último hechizo de curación y terminamos de limpiar con las arqueritas, con el esbirro, y si nos sobra algunos magos nos los guardamos para el final. Terminamos de destruir esta aldea fácilmente con el ataque de golems y montapuercos, dificultad de 3/5 porque pues hay que hacer una incursión inicial terrestre y luego ir curando los montapuercos con algo de cuidado. Pero si ustedes ya dominan los primeros ataques terrestres, pues pueden seguir con esto, que también es muy fácil de realizar. Vamos entonces con nuestro quinto ataque terrestre, que también es híbrido y requiere un poco más de habilidad, dificultad 4/5, que es un ataque en el cual vamos a llevar 5 pecas, 6 lanzarrocas, 4 sanadoras, 2 bebé dragón, 3 arqueritas, y dentro de los hechizos vamos a llevar 6 hechizos de murciélagos, 2 congelaciones, un hechizo de furia y el hechizo de veneno. Este quinto ejército es el famoso ejército de pecas, bowlers y bats. Algunos le dicen pepobat, pero podrían decirlo también peca más lanzas más bats, para que se entienda murciélagos si lo quieren en español, pero si lo van a buscar en internet pues es Pebobat. Para este ejército también vamos a usar el mismo castillo del clan de los ataques terrestres anteriores. Este pega muy bien, pero pega mucho mejor con los golems de hielo, porque si vamos a necesitar congelar las torres de mago enemigas para los murciélagos y el hechizo de congelación. Este castillo del clan pues les va a costar también 39 medallas y lo vamos a combinar en la herrería sí o sí con lo que es el frasco de invisibilidad. Es el equipo más importante para este ataque, porque vamos a hacer una caminata con la reina y necesitamos que la reina esté protegida con la invisibilidad. Lo importante de este ataque es destruir con los pecas y los lanzarrocas todas las estructuras que nos puedan matar los murciélagos. Busquen las torres de magos y las torres de inferno en modo único. Este ataque funciona mejor con ayuntamientos 10 que tengan las torres de inferno en modo único, pero también funciona si ustedes las creen que las pueden destruir. Y vamos a destruir el flanco donde no hay torres de mago y no hay daño de salpicadura aéreo con los murciélagos. Así que vamos a entrar por este lado con la reina arquera, vamos a hacer una caminata con las 4 zanahoras y vamos a limpiar un flanco con el bebé dragón para que la reina arquera vaya por su lado destruyendo algunas estructuras. Si se une a los pecas y los lanzarrocas muy bien, pero si no, no ningún problema. Y luego lanzamos los pecas, el lanzatroncos y los lanzarrocas para ir destruyendo y entrando a la aldea enemiga. La reina arquera va a ir limpiando por su lado, si se unen bien, si no, no. Y una vez hayamos destruido el interior de la aldea enemiga con los hechizos de murciélago, vamos a ir destruyendo las defensas que quedan y vamos a congelar, tan pronto se están acercando los murciélagos, las torres de mago enemigas y las torres de inferno en modo único, en modo múltiple, que como están aquí, y las congelamos y los murciélagos van a terminar de destruir todas las otras estructuras que quedan. No hace falta terminar de destruir todo con los murciélagos, sino terminar de ablandar la aldea para que al final los pecas y los lanzarrocas que nos quedan terminan de destruir la aldea enemiga. Así que este es un ataque que requiere un poquito más de planeación, es un más para aldeas que tengan hacia un lado todas las estructuras de daño aéreo de salpicadura para que los murciélagos puedan hacer más daño y poderla destruir entonces con este ataque del Pebobat. Muy bien, ese entonces es nuestro quinto ataque. Vamos ahora sí con el último ataque, el más difícil en Ayuntamiento 10, pero con las tropas que nos ofrece este nivel, que sería el famoso ataque mixto o híbrido, para el cual vamos a llevar 12 mineros y 12 montapuercos, y vamos a añadirle a esta mezcla 5 sanadoras, un bebé dragón, unos 3 magos, 2 arqueras, 2 duendes y un esbirrito. Esas últimas tropas son para la limpieza de la aldea, y 5 rompemuros para penetrar la aldea enemiga. Y vamos a llevar
un hechizo de salto, a mí me gusta llevarlo, pero lo pueden cambiar por otra furia, 2 hechizos de furia, 2 hechizos de curación y el veneno enemigo. Este sería entonces nuestro último ejército, que vamos a llamar como el ataque del Queen Charge, Q y la C, Queen Charge, más híbrido o mixto, como ustedes lo quieran llamar. Y que vamos a combinar en el castillo del clan con 7 montapuercos que nos van a llegar a nivel 9, un hechizo de congelación y el cuartel de asedio para cuando lancemos los montapuercos. Esto nos va a costar 41 medallas de asaltos en caso pues de que nadie nos los pueda donar en nuestro clan. Y este es un ataque donde nosotros veamos que podemos entrar con la reina, quitarnos el castillo del clan con una caminata, con una carga de la reina, con las sanadoras y matar también ojalá la reina arquera enemiga. Bien, este último ataque es el más complicado, yo le veo una dificultad de casi 5 sobre 5, 4 sobre 5 o 5 sobre 5 dependiendo de lo hábiles que ustedes sean con la reina haciendo cargas, que pueda dificultarles para ustedes hacer este ataque o no. La idea es hacer que la reina entre al interior de la aldea. Vamos a llevarnos el castillo del clan y la reina arquera enemiga con nuestra reina, y vamos a usar el hechizo de salto y los rompemuros para abrirle el paso a nuestra reina que entre hacia el interior de la aldea. Miren aquí cómo limpiamos dos flancos. Limpié con un mago por un lado y limpio con el bebé dragón por el otro. Al limpiarle a la reina por ambos lados, la reina no va a tener más opción que ir hacia el centro de la aldea y empezar a darle a las defensas que están cada vez más adentro de la aldea enemiga. La reina va a caminar aquí un poquito, se va a acercar hacia la reina arquera enemiga. Tenemos más o menos un minuto para hacer la caminata antes de empezar a tener que lanzar los montapuercos y los mineros. Y una vez haya hecho eso, pues lanzamos entonces nuestros rompemuros, nuestros hechizos de salto. La reina va a entrar ahí y de esa manera vamos a quitarnos el castillo del clan. Lo más importante que quitarse la reina arquera es quitar el castillo del clan. Aquí con el hechizo de salto la reina entra, usamos el hechizo de veneno y una vez ya el castillo del clan haya caído, vamos a usar el cuartel de asedio sobre el otro lado donde queremos lanzar los montapuercos. Es decir, entre el cuartel de asedio que está aquí y entre la reina vamos a lanzar a los mineros y a los montapuercos, de modo tal que por un lado va a estar la reina limpiando y por otro lado va a estar los pecas y los magos del cuartel de asedio limpiando para que nuestros mineros y nuestros montapuercos se vayan por el centro, se vayan muy pegaditos y podamos aprovechar bien los hechizos de curación para protegerlos a todos y que vayan destruyendo a las defensas enemigas muy rápidamente. Aquí es por lo que es importante proteger la reina con los hechizos de furia para que las sanadoras la curen más rápido, y también por eso es importante tener el frasco de invisibilidad para que la reina enemiga pueda llegar hasta el otro lado, y si se muere, si la reina está siendo herida, pues se hace invisible y no va a morir. Ok, aquí van los montapuercos, van destruyendo todo, ya usamos los hechizos de curación. Y aquí sí es donde recomiendo, no es necesario, pero recomiendo tener la flecha helada, como en este ejemplo de aquí, pero no es necesario, pueden usarlo con la arquera títere, igual les puede funcionar. Y este sería entonces nuestro último ataque en Ayuntamiento 10, combinando entonces las máquinas de asedio, los hechizos, los equipos, todo para que ustedes hagan diferentes ataques en este nivel tan divertido como lo es el Ayuntamiento 10 en Clash of Clans. Así que si tú tienes un amigo que es Ayuntamiento 10 o vas a llegar a este nivel, marca este video o compártelo a tu compañero de clan para que las guerras de clan les vayan mucho mejor y puedan ganar muchas guerras. Muchas gracias por haberse quedado en este video un tanto largo, pero es difícil tratar de explicar 6 ejércitos en un solo video. Así que si quieres saber más de este nivel, te recomiendo esta lista de reproducción de ataques de Ayuntamiento 10, donde hay algunos ataques viejos, pero estoy seguro que tendrá información que te va a servir. Y te puedes suscribir aquí. Muchas gracias por ver. Recuerden, muchachos, código Joe en la tienda antes de cualquier compra en cualquier juego de Supercell. Like y suscribirse y chao, chao.